Un poco complementando el tema planteado por don Enrique Ulate, también quisiéramos referirnos a la situación particular del tema de las resoluciones vinculadas al desarrollo rural. En este caso, a pesar de que el artículo 86 de la ley INDER fue declarado inconstitucional por motivos de forma, se mantuvo el artículo 69 de la ley INDER, que es el que establece el llamado jerárquico impropio, que es el conocimiento por parte del Tribunal Agrario de procedimientos, digamos, como superior jerárquico impropio de la Junta Directiva del INDER, de procedimientos administrativos o de las resoluciones finales en procedimientos administrativos de asignación, nulidad de títulos de propiedad, otras modalidades de asignación de tierras, así como de las resoluciones vinculadas al desarrollo rural. Dice que el Tribunal Agrario debe fallar conforme a los principios constitucionales de equidad, uso racional, justicia social y solidaridad previstos en el artículo 69 y 74 de la Constitución Política. Ya desde la ley entonces de INDER se estableció una ampliación de la competencia en materia agraria, ampliando, digamos, lo que era la competencia agraria con resoluciones vinculadas con el desarrollo rural. Entonces, ahí tenemos una nueva situación, digamos, que es propia de la nueva ley de INDER con su nuevo paradigma de desarrollo rural. El Código Procesal Agrario también repite un poco esta nueva ampliación de la competencia agraria en relación con el Instituto de Desarrollo Rural, cuando señala que la jurisdicción agraria tiene por objeto tutelar situaciones y relaciones jurídicas que se susciten con respecto al desarrollo de actividades de producción agraria, animales y vegetales u otros organismos, además de las actividades de transformación, industrialización, valorización y comercialización de productos agrarios, su trazabilidad, así como las auxiliares a estas, referidas a actos y contratos propios del ejercicio de la actividad agraria y del desarrollo rural. De nuevo, entonces, tenemos acá esta ampliación de la competencia y resoluciones vinculadas al desarrollo rural. El artículo 2, bueno, ya don Enrique lo ha analizado bastante en relación con, sobre todo, el supuesto del inciso 12, pero al final vean que también tenemos una frase dentro de ese inciso 12 que se refieren también a, y que se deriven, dice, del Instituto de Desarrollo Rural o del instituto correspondiente. Entonces, ¿cómo delimitar las nuevas competencias en materia de desarrollo rural en el marco del funcionamiento de tribunales agrarios? Obviamente, en primer lugar estaría la provisión normativa del propio artículo 3 del Código Procesal Agrario, que establece como pretensiones excluidas las propias de las jurisdicciones penal, laboral y contencioso administrativo. En esto, pues yo acompaño la posición de don Enrique. Me parece que ya cuando se delimitó también un poco la esfera de las competencias entre lo laboral y lo administrativo, aunque no ha sido totalmente pacífico, recuerdan que se dijo que cuando la pretensión es exclusivamente de carácter laboral, pues irá a los tribunales laborales, y cuando la pretensión ya incluya la invalidez o la nulidad o la eficacia de un acto administrativo, iremos a los tribunales contenciosos administrativos. Entonces, yo creo que la misma solución es aplicable a materia agraria, o sea que cuando tratemos pretensiones, porque me parece muy bien el ajuste que hace don Enrique en el sentido de que no se trata del acto administrativo, sino más bien de la pretensión. O sea, tenemos que fijarnos en el tema de la pretensión. Y en ese sentido, cuando la pretensión sea exclusivamente agraria, irá a los tribunales agrarios, y cuando sea ya el análisis de una conducta administrativa que implique la eficacia o la nulidad de un acto, irá a la vía administrativa. El tema es que ¿cómo va a funcionar el fuero de atracción del acto agrario? Porque, digamos, en materia laboral tenemos el tema de las relaciones laborales muy establecido. Entonces, ¿cómo vamos a delimitar el tema de la actividad agraria? ¿O cómo vamos a delimitar qué es el fuero de atracción del acto agrario en relación con la pretensión? Y ahora, agregado el tema del desarrollo rural. Obsérvese que
el artículo 2 de la ley del Código Procesal Agrario establece las actividades de desarrollo rural como actividades auxiliares. Si ustedes ven ahí, dicen, y como más bien como las auxiliares a estas referidas a contratos, actos y contratos propios de la actividad agraria y desarrollo rural. Entonces, pareciera, digamos, que siempre podría prevalecer el criterio de que las actividades de desarrollo rural deban ser consideradas como parte de la jurisdicción agraria cuando exista ya una competencia de los tribunales agrarios, cuando exista una actividad principal agraria y la del desarrollo rural sea auxiliar a esta. Eso sería una primera posibilidad, ¿verdad?, que tendríamos que considerar. Aún así, es interesante porque recuerden que la jurisdicción agraria siempre se ha sentado sobre el acto agrario, y en el acto agrario hemos tenido claro, digamos, que la actividad agraria es una actividad, sobre todo, como lo explicábamos, relacionada directamente con las actividades de producción agraria y las vinculadas a ellas, independientemente del lugar donde se encuentre, ¿verdad? Podemos tener actividad agraria porque implica el desarrollo de un ciclo biológico para la producción de vegetales y animales, y podemos tenerlo tanto en la ciudad como en el campo. Podemos tenerlo incluso si hay un desarrollo de un ciclo biológico, que es lo característico del fenómeno agricultura, lo tenemos desarrollado tanto, puede ser en un establecimiento incluso que está en el centro de San José, que desarrolla la actividad agraria, o podemos tenerlo en zonas rurales. Sin embargo, lo que sí es claro es que con la ley INDER hay la ampliación del concepto, digamos, que yo creo que sí tenemos que retomar en la jurisdicción agraria, porque si bien hemos hecho el énfasis en el tema actividad agraria, también es importante analizar que el desarrollo rural, digamos, las actividades que se desarrollaban desde la esfera, digamos, del derecho al desarrollo de los campesinos y los productores agrarios, se enfocan mucho en el mundo rural. Y entonces yo creo que sí va a haber que hacer una pequeña revisión para sumar todo este concepto de actividad agraria con el concepto de desarrollo rural, y en ese sentido yo creo que hay un apoyo normativo en los siguientes aspectos. Por ejemplo, la ley del INDER establece que desarrollo rural territorial es un proceso de cambio integral en materia económica, social, cultural e institucional impulsado en un territorio rural, con la participación concertada y organizada de todos los actores sociales existentes en dicho territorio, orientado a la búsqueda de competitividad, equidad, bienestar y cohesión e identidad social de los pobladores. Entonces, vean que aquí ya nos introduce todo de nuevo el concepto un poco de territorio rural, y después, digamos, otra norma que tendríamos que aplicar también sería la definición de desarrollo rural que da la ICADER, que es la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, que es parte del ordenamiento normativo costarricense. Y la definición de la ICADER de desarrollo rural es: desarrollo rural sostenible con enfoque territorial se concibe como un proceso que busca transformar la dinámica del desarrollo del territorio mediante una distribución ordenada de las actividades productivas de conformidad con su potencial de recursos naturales humanas. Me interesa sobre todo la segunda parte de eso, cuando dice: el desarrollo rural sostenible territorial incorpora la agricultura, pero no se circunscribe a esta. Reconoce que la dinámica social y económica actual o previsible de los territorios rurales ya no depende solamente de la agricultura, representa con mayor precisión la realidad del mundo rural latinoamericano, la entiende como un espacio con múltiples actividades productivas no agrícolas, tales como la producción de artesanías, el turismo rural, los servicios ambientales y un sinnúmero de servicios de apoyo a los anteriores, así como la producción agropecuaria. Esto es del glosario de definiciones de la estrategia. Entonces, ¿cuáles
Para entender cuáles serían las actividades que comprendería el desarrollo rural, entonces serían, a nuestro juicio, las propiamente agrarias más las no agrarias, siempre y cuando se desenvuelvan en un territorio rural. La suma de ambas serviría para delimitar las actividades que comprende el desarrollo rural, a saber, las mismas que dice la ley INDER. El artículo 3 señala: para los propósitos perseguidos con esta ley se entenderá lo siguiente: actividades agrarias, actividades productivas basadas en la utilización de los recursos naturales, agricultura, ganadería, silvicultura, acuacultura, pesca y maricultura. Actividades no agrarias, actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios existentes en el mundo rural. Entonces, esta definición, digamos que suma ambas, yo creo que sería parte de la nueva competencia de materia agraria y sería congruente con la jurisprudencia que ya había desarrollado el Tribunal Agrario desde años atrás, como por ejemplo esta que se cita, cuando dice este voto del 2004, las actividades de servicios rurales y agrarios en agricultura son auxiliares a la actividad ejercitada por la empresa agraria, pues son fundamentales para suplir las deficiencias o requerimientos básicos de algunas facetas del ciclo productivo de la empresa. Y luego habla de algunas de esas actividades como preparación de terrenos, transporte, acarreo de productos o desechos derivados de la actividad agraria, fumigación, corte y recolección de productos agrícolas, almacenamiento, etcétera. Y agrega esto: recientemente el Tribunal Agrario, señalando las nuevas tendencias del derecho agrario al cual incide la competencia material, modernamente la especialidad de la agricultura como actividad involucra diferentes sectores de la economía, entre ellos los llamados servicios de la agricultura. Entonces, a nosotros nos parece que actividades que se dan en el entorno de territorios rurales suman, digamos, a la actividad de la competencia agraria. Otro criterio para delimitar la competencia, digamos, en materia de desarrollo rural, serían las mismas que ha establecido ya el reglamento de la ley INDER, que es el decreto actual 41.086, que establece como conocimiento del Tribunal Agrario en calidad de superior jerárquico impropio, el conocimiento de los jerárquicos por revocatorio, nulidad de títulos, por dotación de tierras, ya sea en este caso asignación, arrendamiento u otra modalidad, apelación que sería ante el Tribunal Agrario en el caso de mejoras, apelación en casos de sucesión administrativa de contratos de dotación de tierras, apelación en casos de selección e idoneidad de beneficiarios, apelación en casos de concesiones de franja fronteriza, apelación en casos de resoluciones sobre saneamiento de la propiedad, apelación en casos de reconocimiento de morosidad administrativa, apelación en casos de solicitud de autorizaciones de traspasos de contratos de asignación y a nuestro juicio, que el tribunal todavía no lo ha considerado, pero apelación de lo resuelto en materia de calificación de la posesión precaria de tierras. A mí me parece que con estos elementos adicionales que ha dado el reglamento, le ha dado competencia a los tribunales agrarios para conocer este tipo de acciones en materia, digamos, de desarrollo rural. En general, pues no se trata de que el INDER, como dice don Enrique, conozca de un montón o que muchas de las actuaciones del INDER vayan a la vía agraria cuando se refieran a actos propiamente, digamos, de la actividad administrativa, pero sí, digamos, tenemos una vinculación estrecha desde el principio. Cuando se crearon los tribunales agrarios en 1982, era en realidad 3 proyectos. Era un proyecto sustantivo, un proyecto de creación del Instituto de Desarrollo Agrario y el proyecto de creación de los tribunales agrarios. Al final, los legisladores apoyaron o aprobaron solamente la creación de los tribunales agrarios y la transformación del ITCO en IDA, pero en realidad eran 3 proyectos. O sea, hay una vinculación muy expresa, digamos, de las actividades agrarias con la actividad de los tribunales agrarios. Esto tal vez serían algunos aportes desde el tema del desarrollo rural. Muchas gracias.